vamos a tener un bloquecito donde les vamos a hablar de el tema de las fuentes de georreferencia, que hemos tenido varias preguntitas. Luego vamos a pasar al bloque que está en nuestra agenda de otras herramientas útiles para darles como como una sugerencia de otras cosas adicionales que podemos usar, además de lo que encuentran en las guías. Vamos a hablar un poquito del modelo de elevación digital, de cómo lo pueden conseguir y todo eso, y vamos a hablar también un poco del tema de las orientaciones ortogonales, y la otra es la de las orientaciones ortogonales y... no, eso. Sí, bien. Y luego de eso, para pues estar como con ese bloque que teníamos programado ahí, continuamos ya para finalizar las guías, siquiera hasta nivel 4, no hay problema si hoy no alcanzan a 5, 6, 7, que ese es súper fácil, y nos gustaría que empiecen a mirar sus propios datos. Los que ya terminaron todo, empiecen con sus propios datos y empezamos a mirar dudas, y también pues queremos dejar un espacio para dudas. De todas formas, sí pensamos que se puede correr un poquito la agenda. La sala afortunadamente la tenemos disponible para, si es necesario y si ustedes consideran más bien dedicarle un poco más de tiempo a los datos y mover un poquito o acortar un poquito la actividad que está allí con el tema del GPS, lo podemos hacer, porque lo más importante es aprovechar que está el equipo de trabajo de georreferenciación para que resuelvan muchas dudas aquí de una vez. Bueno, entonces voy a comenzar simplemente hablando rápidamente del tema de las fuentes de georreferencia para que sea un asunto práctico y pues que no vaya a ser una cosa que les vaya a retrasar hartísimo el trabajo. El tema es el siguiente: si bien podemos usar varias planchas, por ejemplo, para delimitar la entidad geográfica, entonces usé 5 o 4, al final nosotros estamos reportando un punto que sí estaría asociado a una plancha. Entonces, en ese sentido, podemos citar solamente la plancha sobre la que está la georreferencia, porque la otra fue información que consulté, pero al final el crédito que nos está pidiendo, por ejemplo, el Agustín Codazzi, es ya para la información que vamos a publicar. Entonces, no vemos un problema al respecto de que reportemos solo la plancha en la que está el punto. Tenemos, pues cuando está reporto varias planchas, pues están allí publicadas, pues puedo, por ejemplo, hacer un rango. No habría necesidad de hacer, si hay 5 planchas que reportar y de hacer 5 citas, pues no, pues se podría reportar un rango y está bien. ¿Sí? De eso, ¿alguna cosa más? ¿No? Está bien así. Bueno, esa sería como la fuente 1. La fuente 2, en este caso, usamos un modelo de elevación digital. Ese modelo de elevación digital es producido por la NASA y un laboratorio. Entonces, ese modelo tiene unas políticas de distribución y de citación y hay que seguirlas. En ese caso, su fuente de georreferenciación 2, si cargaron un DEM, un modelo de elevación digital, para poder asignar el punto, lo tienen que citar. Entonces, después de la presentación de Carlos de las herramientas útiles, les vamos a mostrar rápidamente cómo podrían bajarlo completo, y yo les voy a mostrar como una forma de la cita, ¿sí? Entonces, la cita del modelo de elevación digital podría ser esta. Si lo descargan pues recientemente, digamos Aster Digital Elevation Model V002 GDM, pero ellos exigen que se incluya esta frase.
el acuerdo de licencia dice, y tiene que incluir esta frase, y es esta. Dice así. Ah, no, es primero metí. Aster GDM is a product of MTI y NASA. Es un producto de MTI y NASA. O sea, básicamente con eso podríamos citar. Si queremos ser más rigurosos, podríamos citar la fecha de descarga, por ejemplo. Aunque con esto de la versión ya sería suficiente, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la cita fundamental. Cuando les explique cómo descargarlo, les muestro el enlace, pero esto era solamente eso. Tengan en cuenta la fuente 1, que es la plancha donde está el punto que estamos georreferenciando, y si van a usar un DEM, pues tienen que ponerlo. Si ustedes, por ejemplo, también finalmente usaron cartografía de una página de un municipio, por ejemplo, que a veces tienen publicada la cartografía en un nivel de detalle que está usable, pues deberían citar eso también, ¿no? Por eso hay posibilidad de varias fuentes. Entonces, eso en cuanto a fuentes. Dentro del nivel 2, si recuerdan, habían 3 ejemplos. El último ejemplo no decidimos pues trabajarlo, por un lado porque es el proceso dentro de la guía hubiese sido muy largo y realmente no es muy frecuente dentro de nuestras localidades. Digamos que ese sistema, este tipo de localidades la reportan mucho en Europa, en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que de pronto ustedes no se vayan a encontrar con ese tipo de localidades. El ejemplo que estaba ahí era Zaragoza. No recuerdo cuántos kilómetros hacia el sur, ¿alguien? 26 kilómetros hacia el sur y 23 kilómetros al oeste. Listo. Entonces, esta localidad es una localidad compuesta por 2 orientaciones y cada orientación con una distancia. ¿Eso qué nos quiere decir? Que desde Zaragoza hacia el sur, justo en el punto de 26 kilómetros, se encuentra un dato que nos va a definir el sitio de colecta, pero este punto no es el sitio de colecta. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, ¿qué dice la lógica pues, de esta descripción? Que desde este punto se calculan 26 kilómetros hacia el sur. Por otro lado, hacia el oeste, hay que asumir que hay 23 kilómetros. Hay 23 kilómetros hacia el oeste. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un punto aquí y un punto acá. Pero eso no nos quiere decir que ahí haya sido el sitio de colecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para intersectar estos 2 puntos se hace una perpendicular a la orientación y otra de la orientación que va hacia el oeste. Entonces, aquí va a ser el punto donde ustedes van a asignar las coordenadas. Aquí se van a asignar las coordenadas. ¿Qué pasa? En este sentido, aquí no sabemos cuál sería la incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? 26 kilómetros por la unidad, pues, se asume que puede haber 1 kilómetro de incertidumbre en esta dirección.
y otro kilómetro de incertidumbre hacia el oeste. ¿Qué otra incertidumbre podemos encontrar aquí? Nosotros no sabemos en qué parte de Zaragoza fue que se midió, si fue desde el límite o si fue en cualquier, pues puede ser en cualquier punto que dentro de Zaragoza. Entonces vamos a sumarle a ese 1 kilómetro la extensión que hay desde el centroide de Zaragoza hasta el límite más lejano de la entidad geográfica en esa dirección. Entonces supongamos que aquí son 2 kilómetros. Entonces a esto le subimos 2 kilómetros. Hacia el oeste hacemos el mismo análisis. Desde este punto medimos cuál es la distancia que hay de aquí entre estos dos puntos. Pongámosle que son otros 2 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Desde este punto, o sea, aquí tenemos 3 kilómetros de incertidumbre, ¿no es cierto? Y acá tenemos otros 3 kilómetros de incertidumbre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo proyectamos hacia el sitio de colecta. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es un cuadrado. Entonces, este cuadrado nos da información sobre la incertidumbre, pero esto no va dentro, pues, del parámetro de que sea un radio, pues, una circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es, pues, un simple caso de resolver un triángulo, de resolver cuál es el radio que puede haber en un triángulo rectángulo. Entonces, aquí en este cuadrado podemos encontrar y que se puede resolver con la ecuación del teorema de Pitágoras, que creo que eso pues nos recuerda mucho al colegio. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 catetos, este lo vamos a llamar X y este Y. X serían 3 kilómetros y Y serían otros 3 kilómetros. Lo que tenemos que resolver es esta hipotenusa y que equivale a nuestro radio. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer, pues la ecuación, eso pues la encuentran, pues yo creo que toca raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar esto. Entonces, esto nos daría 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, esto nos da 9, esto lo sumamos, esto nos da 18 y sería la raíz cuadrada de 18. Este valor de la raíz cuadrada de 18 sería el radio de la incertidumbre, 4,24. Entonces, esto quiere decir que hay un radio de incertidumbre de 4 kilómetros aproximadamente. Entonces, acá está el círculo. Si eso lo hacemos dentro de los sistemas de información geográfica, sí, pues con todas las capas y un complemento, eso va a ser un proceso supremamente largo. Entonces, lo único que vamos a hacer es sacar este kilómetro y calcular esto en la cartografía. Eso es lo que tenemos que calcular en cartografía y hacemos esta ecuación. Y esto es lo que nosotros, cuando utilicemos la herramienta de la incertidumbre, que nos marque los 4 kilómetros punto 24. A esto también va sumado pues el error cartográfico. Y bueno, así es como se resuelve pues ese tipo de localidades. Pues si no hay una herramienta, de pronto pues para resolver esto, pero sería un proceso demasiado largo y cuyo análisis es muy simple y sencillo. Entonces, es solamente hacer los cálculos y trazar la incertidumbre y ya.